Bien, para seguir con el contexto ya del libro, que lo hemos dado una y otra vez, pero es necesario reiterarlo para poder entender el mensaje de Ageo, ya que fue un mensaje profético breve, como lo hemos dicho, solamente de 4 meses, a diferencia de todos los otros profetas que predicaron muchos años. Uno ve el ministerio de Jeremías, que fue bien extenso y bien difícil, un ministerio muy doloroso donde él pasó muchas aflicciones. También el ministerio de Ezequiel fue un ministerio largo, pero el de Ageo duró solamente 4 meses, desde su primer mensaje que él dio en agosto del año 520 a.C. hasta el diciembre del mismo año. Entonces fue un ministerio breve junto con Zacarías, que fue contemporáneo a Ageo, y profetizaron juntos al pueblo de Israel para traer un mensaje restaurador, para restaurar la vida espiritual del pueblo que estaba decaída. Y vemos la misericordia de Dios, ¿cierto?, con el pueblo, ya que a pesar de la infidelidad del pueblo, Dios trae un mensaje, trae su palabra para restaurar. Nosotros vimos en el segundo sermón, y este es el cuarto, pero en el segundo sermón nosotros vimos lo que hace la palabra de Dios, lo que produce, el efecto que tiene en nuestras vidas y que tuvo también la vida de este pueblo. Trajo un despertar. Siempre los avivamientos, el poder alentar nuestro corazón no viene de algo meramente emocional, viene algo algo que Dios obra en nuestro corazón por su palabra, por la palabra de Dios. Entonces, cuando el pueblo de Dios se vuelve a su palabra, eso trae despertar a nuestro corazón. Por eso que dijimos que cuando nosotros estamos desalentados, desanimados espiritualmente, es producto de nuestro descuido de los medios de gracia, descuido de la palabra de Dios, descuido de la oración, descuido de la comunión con Dios. ¿Qué había hecho este pueblo? Había dejado de preocuparse de Dios y de las cosas de Dios por 16 años. Ya habían pasado 18 años desde que el pueblo había vuelto a Judá del edicto de Ciro. Luego del edicto de Ciro, que fue el año 537, el pueblo de Judá, o un remanente del pueblo, vuelve a su tierra a través de Zorobabel. Luego Ciro muere y pasan otros reyes ahí entre medio, y ya después de 18 años nosotros tenemos gobernando al rey Darío, que también lo vemos en Daniel. Recuerden que hay varios reyes persas que son mencionados en la Biblia, como el Ciro, Asuero, Artajerjes, Darío, ¿cierto?, que están bajo el imperio persa. Entonces, cuando usted toma esos libros, ¿cierto?, de Nehemías, de Esther, de Daniel, usted tiene que ponerlo en el contexto del cautiverio o la vuelta ya del cautiverio babilónico de Israel, de Judá. Entonces, Ageo se desenvuelve en el periodo donde Judá está ahí en la tierra. Parte de Daniel se desenvuelve allá en el imperio medo-persa, lo mismo que Esther, ¿cierto? Y Nehemías, ya posterior a Ageo, se relata, ¿cierto?, vive en el tiempo donde el pueblo de Israel reconstruye, o el pueblo de Judá reconstruye los muros de la ciudad. Entonces, hermanos, en este año, en el año 537, el pueblo había vuelto a la tierra de Judá por 2 años. Los 2 primeros años ellos se enfocaron en lo correcto, que era reconstruir el templo de Dios, pero solamente alcanzaron a echar los cimientos del templo, y no siguieron reconstruyendo, producto del desánimo, de la oposición que los había consumido en ese momento. Y por 16 años le dice Dios a través de Ageo en el capítulo 1, ustedes corrieron tras sus propias casas, ustedes comenzaron a reconstruir sus vidas, la ciudad, trabajar sus campos, y no la casa de Dios. No estaban preocupados de adorar a Dios, sino de ellos mismos. ¿Y qué Dios envió? Un castigo. Dios envió sequía a sus vidas, Dios envió escasez, donde ellos sembraban mucho, pero recogían poco. Su jornal, dice, lo echan en saco roto. Buscan mucho, hallan poco. Finalmente están trabajando, pero no ven resultado de eso, porque la mano de Dios está sobre ustedes. Dios detuvo de los cielos la lluvia, dice el verso 10, la tierra detuvo sus frutos, llamé a la sequía, porque ustedes corren tras sus propias casas. Entonces, en ese contexto, nosotros vemos la profecía de Ageo, donde esa palabra de Dios a través de este profeta
trajo un despertar en los líderes y en el resto del pueblo. Lo vemos en los versos finales del capítulo 1. Pero había un problema que nuevamente trajo un poco de desánimo, y que era que los ancianos de este pueblo remanente, de este pueblo que había vuelto, los que habían visto la gloria del templo de Salomón, ese gran templo, ese tremendo templo que había sido construido por este rey sabio, este rey que tenía muchas riquezas, ya no era el mismo el que se estaba reconstruyendo. Entonces, estos hombres que habían visto ese templo, que tenían más de 70 años, estaban tristes porque sabían que la gloria de Dios y la presencia de Dios no estaba como en el templo de Salomón. Pero en cambio, los jóvenes, la generación nueva que había nacido en Babilonia y que había vuelto a la tierra de Judá, ellos sí estaban contentos y lloraban de gozo, producto de lo que estaba sucediendo, de lo que estaban haciendo. Entonces esto trajo desánimo al pueblo y paralizaron la obra al momento de echar los cimientos y luego al momento, después de 16 años, después de reconstruir. Entonces el Señor le promete una gloria futura, una gloria mayor en este templo, que no iba a ser la gloria del templo de Salomón, sino una mucho mayor, que sería nuestro Señor Jesucristo. Esa gloria postrera que dice de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y hermanos, nosotros podemos imaginar la gloria de Dios, podemos imaginar el cielo, podemos imaginar ese momento cuando Cristo venga y reinaremos con Él sobre la tierra, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 5, y la gloria de Dios lo iluminará todo. Esa gloria postrera del templo de Dios será mejor que cualquier gloria de otro templo antiguo, mayor que la gloria del templo de Salomón. Cristo mismo y el resplandor de la gloria de Dios, dice Efesios 1, la imagen misma de su sustancia, habitará en esa ciudad y reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Eso será lo más maravilloso que nosotros podemos ver. Entonces Dios promete una gloria futura que será mejor que la primera. Entonces no debían preocuparse ni desanimarse por esa gloria del templo que no tenían. Ellos debían en su corazón adorar a Dios. Y eso es lo que se centra en los versículos siguientes, que ellos debían adorar a Dios de corazón, meditar sobre sus caminos y volverse realmente al Señor. No solamente a la reconstrucción de un templo, no solamente a la reconstrucción de un edificio, sino que sus corazones debían realmente adorar a Dios. Y eso podemos aplicarlo también a nuestra vida. No basta, hermanos, con tener un lugar donde adorar. No basta con decir, tengo una iglesia a la cual asistir. Nosotros debemos venir con corazones adoradores, con corazones que adoren en espíritu y en verdad, con corazones santificados para servir al Señor. Y eso es lo que comienza a decir ahora del verso 10 en adelante el Señor. No basta con ir a un lugar santo para yo santificar mi vida. Yo necesito santificar mi corazón, porque si yo voy a un mundo, a un lugar donde están los santos, probablemente yo sea el que ensucie ese lugar. Y no ese lugar me santifique a mí. La santidad no se transmite. Yo puedo reunirme con 10 personas muy santas y entregadas al Señor, muy consagradas, pero no significa que yo, por juntarme con ellos, voy a ser consagrado también. Yo necesito consagrar mi corazón, porque la santidad no se transmite. En cambio, sí la inmundicia. Y la Biblia misma lo dice. Si yo me junto con 10 impíos, lo más probable es que ellos me contaminen. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Vamos al verso 10 del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10 en adelante, hasta el final. Tercer y cuarto oráculo de Ageo. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, mire lo que dice: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Si usted lleva una carne santificada ahí en sus faldas, como se hacía comúnmente en la ley para los sacrificios, y esa carne tocaba cualquier otra cosa, un pan, iba a ser santificado lo otro porque usted llevaba esa carne santificada y tocaba
¿Otra cosa? No, era la respuesta. Y dijo Ageo, al revés ahora, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Al contrario, sí pasa. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucediesen estas cosas, y venían al montón de 20 efas y había 10, venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20, os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Oremos al Señor. Amado Dios, queremos pedirle su bendición, que su gracia nos acompañe durante este estudio, Señor, panorámico del libro de Ageo, y nos permita, Señor, sacar un provecho para nuestras vidas, para nuestras almas, aplicaciones prácticas que nos lleven a consagrar, Señor, más nuestra vida a usted. Perdone nuestros pecados, límpienos de toda maldad y ayúdenos, Señor, a vivir en todo para su gloria. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, entonces, precioso mensaje del profeta Ageo, confrontador, más bien, con un pueblo egoísta, con un pueblo que se había ocupado de sí mismo, un pueblo que se había ocupado de sus cosas, de sus propias vidas, de sus propias casas, de su reconstrucción y no de la casa de Dios, no del templo de Dios, no del lugar de adoración del cual ellos debían preocuparse. Entonces Ageo llega con estos 4 mensajes de parte de Dios para exhortar, para animar, para también enfocar al pueblo, porque el pueblo necesitaba un enfoque. Y eso es lo que vimos también las semanas anteriores, que la palabra de Dios y el efecto que tiene en nuestra vida es enfocarnos en lo correcto. Muchas veces andamos sin rumbo en la vida cristiana, desordenados, sin saber qué hacer. ¿Por qué? Porque no estamos centrados en la palabra de Dios. La palabra de Dios enfoca nuestras vidas. Mencionamos también lo que Dios le dijo a Josué. En el capítulo 1 de Josué, versículo 8, nunca se apartará de tu boca, le dijo Dios a Josué, para cumplir esa gran misión que él tenía, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y le dice ahí, porque entonces, cuando tú hagas eso, cuando tú hagas conforme a todo lo que está escrito en este libro, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, vivirás una vida enfocada en lo correcto y serás bendecido. Y Dios cumplirá los deseos de tu corazón, como dice el Salmo. No esos deseos caprichosos de tu corazón, sino los deseos que están enfocados en Él y en su palabra. Por eso dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová, porque a veces miramos esa parte del versículo, Él concederá las peticiones del corazón. No, el texto dice, deleítate a sí mismo en Jehová primero. Y ahí Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, cuando tú te deleites en Jehová, tu deleite sea Dios, tu amor primario sea Dios y su palabra, entonces tu corazón estará enfocado en la palabra de Dios y Dios concederá esas peticiones del corazón. Entonces, hermanos, este libro de Ageo, yo les decía que me encanta mucho en el Antiguo Testamento porque nos lleva a enfocarnos también
y a consagrar nuestra vida a Dios, a ver que Dios no quiere lo peor de nuestra vida, Él quiere lo mejor. Él no quiere parte de nuestra vida, Él lo quiere todo. Satanás se conforma con parte de nuestro corazón, porque él sabe que al robarnos parte del corazón, ya Dios no lo tiene todo. Pero Dios lo quiere todo o nada. Ojalá fuese frío, le dijo Dios a la iglesia de la Odisea, o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y ojo, el frío caliente lo explicamos hace tiempo atrás, no quiere decir que ojalá fuese cristiano o no cristiano. El frío caliente ahí estaba hablando de las aguas que llegaban a la Odisea, que eran aguas que llegaban de diferentes lugares, de Colosas, de Heriápolis, que eran ciudades cercanas, las aguas termales que ayudaban medicinalmente en Heriápolis, eran disfrutadas por los lugareños ahí. Entonces el Señor le dice, ojalá fueses como esas aguas que eran de esa zona, termales, que fueran medicinales, ojalá fueses caliente como esas aguas, o fueses frío como el agua que llegaba a ciertas otras ciudades, pero por las tuberías y por lo lejano que quedaba la Odisea, el agua que llegaba ahí era un agua tibia, un agua que no servía para beber, no era fresca. ¿Cierto? Has tomado tu agua tibia cuando tienes calor, sí, y el agua está mala, ¿cierto? No sirve. De hecho, se usaba por mucho tiempo en la medicina para inducir el vómito, el agua tibia. Entonces, ojalá fuese frío o caliente, un agua que refresque, un agua que sea medicinal, un buen fruto. Pero el Señor le dice, por cuanto eres tibio, no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y los laodicenses entendían lo que se estaba hablando, porque era el agua que les llegaba a ellos. Entonces, hermanos, debemos poner atención a la palabra de Dios y el llamado que Dios nos hace a la santidad. Vamos a ver, ustedes pueden ver más adelante, ya quizás, no recuerdo bien, cerca de 70 años, 50 años después, sí, entre 70 y 50 años después, o quizás más, en el libro de Malaquías, ya que es el último libro que se escribió en el Antiguo Testamento, el pueblo seguía en la misma condición. El pueblo aprendió una lección. ¿Cuál lección aprendió en el cautiverio? Que ya no iba a adorar a otros dioses. Ya no se iba a inclinar ante Moloc, ante Baal, ante dioses falsos, pero sí su corazón seguía siendo un corazón contaminado. Desde los líderes para abajo. Y el Señor le hace un llamado ahí en Malaquías, usted puede leerlo desde el capítulo 1 en adelante, donde el Señor le dice, el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y más encima, esos sacerdotes se preguntaban, ¿en qué te hemos menospreciado? Y el Señor le dice, que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, ofrecéis lo cojo, el animal ciego, lo inmundo. Eso están ofreciendo. Y hermano, el sacrificio, la adoración a Dios es intransable. La adoración a Dios debe ser una adoración de corazón. La adoración en el Antiguo Testamento debía ser, los sacrificios debían ser perfectos. Un animal sin mancha, sin mácula. ¿Por qué? Porque ese sacrificio apuntaba al gran y perfecto sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando ellos estaban ofreciendo sacrificios defectuosos, lo que nos está mostrando es que ellos no estaban entendiendo el Evangelio, no estaban entendiendo la obra de Cristo ni creyendo en ella. Entonces el Señor les dice que estaban viviendo vidas apartadas de Él, no vidas santas. Y Malaquías termina con maldición. Entonces pasa en Ageo que Dios le hace un llamado a este pueblo, a la santidad. El mismo llamado que nos hace a nosotros. Hermanos, algo que le falta hoy al pueblo de Dios, a nosotros como creyentes, es más santidad. Nadie puede decir aquí, yo soy lo suficientemente santo para el Señor. Necesitamos santificar más nuestras vidas. Versículo 12 al 14. Dice, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo
a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Es inmundo. Hermanos, la santificación o la limpieza, decía Matthew Henry, no se puede transferir. No es algo que se puede transferir. Pero la contaminación sí. Del mismo modo que la salud no es contagiosa. Aquí los que están con buena salud y ponemos a alguien enfermo y decimos le vamos a transmitir nuestra buena salud para que se mejore, es imposible, no se puede transmitir, pero la enfermedad sí. Si alguien está resfriado, y pasa mucho en nuestra iglesia, ¿cierto? Que se enferma alguno, y sobre todo los niños, y nos contagiamos varios. Entonces la desobediencia del pueblo de Judá era un cadáver en medio de esta nación. Estaba contaminando a todos ellos. Eso es lo que estaba pasando. Estaban siendo contaminados producto de su falta de santidad. Entonces lo que Dios hace en este texto es un llamado a ser santos. No porque el pueblo incluso estuviera construyendo la casa de Dios, ellos estaban bien. Ellos necesitaban santificar sus vidas al Señor verdaderamente. Habían comenzado a bien, habían dado el primer paso, pero eso no significa que estaban completos, que ya estaban listos. Habían obedecido en el hecho de edificar la casa de Dios, pero necesitaban ahora santificar sus corazones, santificar sus vidas para poder servir al Señor. Hermano, como decía, no porque tú vengas a un lugar santo, al lugar santísimo donde está la presencia de Dios en medio de su iglesia, significa que tú seas santo y que esa santidad va a ser transmitida a tu corazón. Si bien en un sentido, y eso quiero dejarlo claro, todos los creyentes en Cristo somos santos, inicialmente, posicionalmente, somos santos porque somos creyentes y hemos sido apartados del mundo para Dios, pero también estamos en un proceso de santificación donde la Biblia nos dice que debemos apartarnos de las cosas que contaminan nuestro corazón para que éste pueda estar entregado por completo al Señor. Debemos sacar toda inmundicia, sacar todo peso, dice Hebreos también, y pecado que nos asedia para poder correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Pero necesitamos esforzarnos en esa santidad progresiva. Y en ese sentido a veces estamos inmundos, porque estamos ensuciándonos, manchándonos con el pecado. Entonces no puede estar en la iglesia, que es un lugar donde está la presencia de Dios, nuestro corazón ya está santificado. Necesitamos santificarnos. Al contrario, si tu vida está en pecado, lo que puedes hacer es profanar el templo de Dios, hacerlo inmundo. Puede haber carne podrida en medio nuestro, un cadáver en medio del pueblo santo de Dios. Y eso puede contaminar el resto. No es que los santificados van a ayudar al cadáver, sino que el cadáver va a contaminar a los santificados. Todo servicio a medias a Dios, hermanos, es malo. Cuando hacemos cosas para Dios, y cuidado con eso, porque podemos caer en eso, en el activismo religioso. No está malo hacer actividades y ofrecerse para servir en cada área en que tú puedas servir, pero hay un peligro en poder caer en el activismo. ¿Y qué significa eso? Que creer que estoy bien porque estoy haciendo cosas dentro de la iglesia. Creer que mi vida espiritual está de maravilla porque en cada oportunidad de servicio yo puedo estar ahí. Y no es así. Sería autoengañarnos. Creer que estamos bien cuando realmente no lo estamos. Porque todo servicio a medias es malo, es deficiente, es reprobado. Todo servicio, incluso a la manera que yo creo que es correcto, también es reprobado. Vemos el caso de Nadab y Abiú, que estaban sirviendo en el templo, pero lo que ellos estaban ofreciendo al Señor era un fuego extraño que el Señor nunca les mandó. Entonces puedes estar en la iglesia, puedes venir los domingos, puedes estar sirviendo,
disfrutando los cultos, pero sin santidad, sin dedicación, sin consagración a Dios. Y eso le estaba pasando a este pueblo. Entonces, hermanos, la santidad no se comunica tan pronto, no se transmite tan pronto como la impureza. La senda para la santidad es más dificultosa. En la inmundicia y en el pecado tú puedes caer en un momento. Pero la santidad, el camino a la santidad es más dificultoso, es más difícil. Porque una gota de suciedad puede contaminar un vaso lleno de agua limpia, lleno de agua pura. Pero muchas gotas de agua limpia, pura, no purificarán la inmundicia de un vaso. ¿Se entiende? Entonces, hermanos, debemos trabajar por nuestra santidad. Porque sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Entonces, Ageo trató aquí dos grandes principios que siguen vigentes. El ambiente adecuado y las buenas compañías, está diciendo Ageo, no son suficientes para hacer el cambio que se requiere en el hombre. Si tú piensas que la santidad se puede transferir, es algo erróneo. Dios dice que no. Si hay una manzana podrida en una canasta, las manzanas buenas no van a influenciar a la manzana podrida y la van a cambiar. Todo lo contrario. Si esa manzana está llena de hongos, ¿cierto? Esa manzana va a echar a perder a las otras. Entonces, hermanos, debemos saber que las malas influencias sí contaminan. Las cosas, los pecados sí nos contaminan. Pero la santidad no se transmite. Es algo que debemos trabajar y es un camino dificultoso. Entonces, el Evangelio sí es un mensaje transformador. El Evangelio es lo que puede santificar nuestras vidas. Dios, al individuo que cree en Cristo en el momento de nuestra salvación, nos transmite santidad, nos da todos los recursos, si podemos decirlo así, que necesitamos para vivir una vida nueva en Cristo. Una vida transformada, y de ahí en adelante comienza nuestro caminar cristiano, comienza nuestro proceso de santificación que debemos seguir con esfuerzo, obviamente no solos, con la gracia de Dios en nosotros, Dios obrando en nosotros, Dios completando una obra en nosotros, pero también la Biblia dice que nosotros debemos trabajar en esa santidad. Entonces hay pecado aún en nuestro corazón, hay remanente de suciedad, y muchas veces eso explota ahí en nuestro corazón por la pólvora contaminada que está ahí y sale a relucir ese pecado. Por eso que debemos hacer morir lo terrenal, como dice la Escritura, hacer morir el pecado en nosotros para poder ser santificados, mortificar el pecado. Entonces, cuando nuestra pólvora contaminada se acerca demasiado a las chispas de este mundo, ¡pum!, hay una explosión. Nos contaminamos, nos ensuciamos. Entonces, la santidad no puede pasarse de un objeto a otro o de una persona a otra. Eso es lo que está diciendo el texto. Si llevas carne santificada en tu falda, no va a transmitirse esa santidad de la carne consagrada a las cosas inmundas, a las cosas naturales, sino que la suciedad, la inmundicia, sí se va a pegar en lo santo. Entonces, hermanos, lo que le está diciendo el Señor, en otras palabras, a este pueblo, que la santidad del templo, la gloria del templo, las piedras del templo que ellos estaban construyendo, aún la mano de obra en la reedificación del templo, no iba a santificar sus vidas. Y no iba a asegurar que ellos estaban con un corazón consagrado al Señor. No porque ellos estaban trabajando ya en la obra de Dios, debían estar conformes con sus vidas. Porque una obra santa no santifica al obrero. Ellos necesitaban meditar sobre sus caminos. El llamado que Dios le hace al pueblo Ageo
más repetitivo en todo el libro, si usted lee, es meditar sobre sus caminos. Meditar, que es lo que nosotros también debemos hacer, meditar sobre nuestros caminos, meditar en cómo andamos, meditar en cómo está nuestra vida, en cómo está nuestro corazón. Pensemos en eso también. Versículo 14 dice, y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Como dije, es posible estar activo en la obra de Dios. Ellos estaban reconstruyendo el templo, pero aún tener las manos metidas en la inmundicia. A veces estamos trabajando en la obra de Dios, pero también sumergidos en la inmundicia del pecado. Puedes estar haciendo cosas, pero con un corazón desobediente, con un espíritu rebelde a los mandatos de Dios. Entonces este tiempo que este pueblo estuvo desobediente, este pueblo que estuvo por 16 años estancados espiritualmente, eso contaminó su corazón por la demora, se dejaron contaminar por las cosas externas, por el mundo, por el pecado, y Dios dejó de ser su prioridad. Entonces Dios les manda a examinar su corazón. Probablemente muchos de ellos trabajaron de mala gana, contribuyeron de mala gana, y lo que hicieron fue contribuir más a la ruina de este pueblo que a la reedificación. Entonces debemos asegurarnos, hermanos, debemos asegurarnos de que hemos eliminado los pecados de nuestro corazón. Debemos asegurarnos de que esos pecados que algún día estuvieron ahí, que sean sacados, que sean mortificados. Nosotros acabamos de ver una serie de pecados respetables, ¿cierto? Y se mencionó mucho, se comentó mucho fuera de los cultos acerca de esa serie, de esos pecados que están remanentes en nuestro corazón. Hay pecados que ni aún se nombran entre creyentes, ¿cierto? Que sabemos que no deben nombrarse, no deben verse entre los creyentes, y que probablemente se ven en una persona que dice ser creyente, lo más probable es que no sea un creyente verdadero. Pero hay otros pecados que sí moran aún en nosotros, y estos pecados respetables que se mencionaron están ahí. Pero debemos asegurarnos, si tú evidenciaste esos pecados, si tú lo has visto en tu corazón, debes asegurarte de que esos pecados mueran, de que esos pecados salgan de ti, para que no estorben en tu servicio al Señor, para que no estorben en tu santidad. Porque tenemos un llamado, hermanos, a consagrar, a santificar nuestras vidas. Es una demanda, y debemos preocuparnos por lo que Dios nos demanda en su palabra. No puedes decir con una fe mística, no, es que Dios va a completar una obra en mí simplemente, yo dejo que Él obre. No, tú tienes que trabajar, eso nos manda la Escritura. No te preocupes por lo que Dios está haciendo, Él está obrando siempre, Él está trabajando en nuestra vida si somos verdaderos creyentes, y Él va a completar un día la obra, pero tú ocúpate por lo que Él te demanda. Y eso es una señal de que eres un cristiano. Eso es una señal de que eres un hijo de Dios, de que estás queriendo obedecer lo que Dios te demanda en su palabra. Yo debo procurar presentarme limpio delante de Dios. Muchas veces, hermanos, perdemos el temor de Dios. Nosotros dijimos también hace 2 semanas atrás, que la palabra de Dios trae temor. ¿Qué trajo en este pueblo? Temor. Dice que ellos comenzaron a temer por lo que había pasado, por el estancamiento de este pueblo. Pero muchas veces por justamente el descuidar la palabra de Dios, el descuidar la Biblia, hermanos, el descuidar nuestro crecimiento espiritual, perdemos el temor de Dios. Y a veces seguimos viviendo la vida cristiana que llevábamos de manera normal, aunque soportamos y toleramos todos los pecados en nuestro corazón. Estamos llenos de ira, llenos de envidia, llenos de cosas malas, contaminándonos con el pecado, y aún seguimos viviendo como si nada pasara en nuestra vida, sin temor de Dios, viniendo a la iglesia y cantando canciones de adoración tan profundas, cuando nuestro corazón no está verdaderamente adorando a Dios. Es por eso que Dios no solamente le hace un llamado a una reconstrucción del templo, sino también una reconstrucción de sus corazones, de sus vidas, de su santidad. Estamos viviendo en santidad, estamos santificando nuestras vidas,
hermanos, para el Señor, para presentarnos santos. Si hoy viniera Cristo por nosotros, si hoy nos pidiera cuenta de nuestra vida, ¿nos puede hallar velando? Como dicen las parábolas, ¿no está Cristo mirándonos y somos hallados fieles, trabajando en su obra, trabajando en nuestro corazón? Entonces hay un llamado a meditar, versículo 15. Ahora pues, meditad en vuestro corazón. Ya lo había dicho 2 veces en el capítulo 1 por lo menos, o 3. Ahora meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, hasta que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Sabemos lo que Dios dice una y otra vez en estos versos. Meditad sobre vuestros caminos. En el capítulo 1, meditad en vuestro corazón. Hermanos, debemos tomar decisiones que glorifiquen al Señor. Y a veces decisiones radicales. Y a veces decir, ya basta. Recuerdo que Jacob, cuando muere su hijo José, su hijo preferido o amado, ¿cierto? No es que no amaba a los otros, pero amaba más a José. Ojo, eso no es una virtud de Jacob, es un error de Jacob. Cuando muere, él cae en una depresión, una tristeza tremenda. Hasta el día, esa tristeza la tiene por décadas, hasta que Josué revive para él, hasta que él sabe que José vive. Y dice que cuando sus hermanos, o los hermanos de José, sus hijos, le contaron que José estaba vivo, revivió en su alma. Y dijo, ya basta de esa condición. Y dijo, iré a mi hijo y lo veré y estaré con él antes que muera. Tenemos que tener esa actitud, hermano, en nuestra vida espiritual y decir, ya basta de esa depresión espiritual, ya basta de esa condición, ya basta de estar una y otra vez viviendo al 3 y al 4 espiritualmente, que un día leo, que un día no, que un día tengo comunión, que un día sirvo, que un día estoy desanimado, que otro día, ya basta de eso, hermano. No somos niños, muchos de ustedes no son niños, eso se entiende en una persona que está hace un par de años en la fe, pero no en personas que llevan 15, 20, 30 años en la fe. Ya basta. Tenemos que madurar. Tenemos que crecer y trabajar en nuestra santidad. Yo cuando llevaba unos años de convertido, tenía una Biblia que me regalaron, que me duró muchos años en la iglesia, y yo ponía notas aquí en las tapas, que eran blancas, y ponía, este día decidí entregar mi corazón a Cristo. Este día decidí consagrar mi vida a Cristo. Este día el Señor me llamó a la predicación de la palabra. Y perdí esa Biblia, lamentablemente, pero tenía mis pequeñas notas de la adolescencia en esa Biblia. Pero esto es lo que hace el Señor. Desde hoy yo bendeciré. Y le ponen fecha y día a los oráculos para que ellos recordaran desde cuándo ellos iban a ser bendecidos por Dios. Y Dios cumple sus promesas. Desde hoy, dice Él, los bendeciré. Desde hoy deben meditar sobre sus caminos y santificar sus vidas. No dejes para mañana el entregarte a Cristo, el consagrar tu vida a Cristo. No te conformes con la mediocridad espiritual. Muchas veces nos conformamos con esa mediocridad. Debemos tener una vida consagrada a Dios y tener nuestras propias experiencias con Dios personales en la oración y la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste que Dios te estaba hablando a ti a través de su palabra? Que ese mensaje, mientras tú leías, era un mensaje donde Dios te estaba diciendo lo que tenías que hacer.
La comunión íntima de Jehová, hermanos, es con los que le temen. Entonces Dios les dice que de este día, hasta ese día Él no los había bendecido, pero ahora de este día, cuando ellos comenzaran a servirle, Él los iba a bendecir. Si ellos se convertían a Cristo, se convertían a Dios, si dejaban de ignorar la palabra de Dios. Por eso antes nada había florecido. ¿Sabe por qué a veces nada florece en nuestra vida espiritual? Porque no nos hemos vuelto de todo corazón a Dios. No nos hemos vuelto de todo corazón. Todo era maldición y no bendición. Pero Dios le dice, si su arrepentimiento ha sido verdadero, desde el día de hoy os bendeciré. Entonces apliquemos esto a nuestras vidas, meditemos sobre nuestros caminos y preguntémonos y miremos hacia atrás, hermanos, y cómo va nuestra vida hasta ahora. ¿Ha estado Dios en lo que nosotros hemos hecho? ¿Nos ha bendecido? Meditemos sobre nuestros caminos. Porque muchas veces no hay bendición espiritual por nuestra desobediencia. Debemos examinar, y bueno, y la Biblia está llena de mensajes a examinarnos, de llamados a examinarnos. Mediten sobre sus caminos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. El salmista dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Versículo 19, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, no había bendición, mas desde este día os bendeciré. Hermano, consagra tu vida a Cristo, santifica tu vida y tú verás la bendición de Dios. Y no estoy hablando de bendiciones materiales. Dios puede o no bendecirte materialmente, gloria a Dios si lo hace o no. Pero eso no es lo más importante. Estoy hablando de tu vida espiritual. A veces estamos en sequedad, en sequía espiritual, donde el corazón ya no late por la obra de Dios, ya no late de amor hacia el Señor. Eso es señal de sequía. Ya no hay interés por las cosas de Dios. Y finalmente, en el último oráculo, ya Ageo le hace un llamado a mirar las promesas futuras. Versículo 20 al 23. Vino por segunda vez. Palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, y trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Y aquí toma el ejemplo de Zorobabel para mostrar su relación con acontecimientos futuros. Y sabemos que por la literatura profética, por el lenguaje profético, no está hablando literalmente de Zorobabel, sino en sentido literal, sino que está hablando de Zorobabel como figura del Mesías, como figura del Cristo que ha de venir, que vendría de Zorobabel, porque Zorobabel también es hijo de David y del linaje de David. Si uno va a Mateo capítulo 1, versículo 12, dice: después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. ¿Y Salatiel a quién? A Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. No está hablando literalmente el texto de Zorobabel, sino del gran y mejor Zorobabel, el Mesías, figura del Mesías prometido, el cual en su venida restauraría todas las cosas. Zorobabel recibe el título de siervo
mío. En este día te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío. ¿Quién es el siervo de Dios? Ese siervo de Dios, en un sentido más amplio, sería el ungido de Dios, el ungido de Jehová, quien es Cristo, quien iba a recibir este honor. Te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Y es en aquel día, esa frase en aquel día, está haciendo mención al día del Señor. Entonces, Zorobabel es tipo de Cristo, Zorobabel, hijo de Salatiel, es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tiene relación con los sucesos que habrán de tener lugar cuando Cristo venga por nosotros. Entonces, hermanos, en resumen, el mensaje de Ageo al final es mirar hacia el futuro, mirar a aquel Zorobabel que había de venir. Recuerde que la salvación siempre en la historia ha sido a través de Cristo y solo de Cristo. En el Antiguo Testamento, a través de la promesa revelada, a través del Hijo de David, ya después del pacto davídico, el Hijo de David que iba a venir, que era el Hijo de Abraham, que era la simiente de la mujer en el Génesis, el león de la tribu de Judá, la estrella de David, el hijo de Zorobabel, que iba a venir para salvarnos. Entonces, ¿cómo este pueblo podía ser salvo? ¿Cómo este pueblo podía disfrutar de las promesas futuras, de una mayor gloria en el templo? No solamente centrarse en un templo físico, en un edificio, sino en las glorias futuras que vendrían con el deseado de todas las naciones, con el hijo de David, mirando a aquel Zorobabel que un día iba a venir. Aquel Zorobabel, el siervo suyo, que iba a ser puesto como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, en resumen, hermanos, este libro nos enseña que la prioridad de nuestra vida siempre debe ser el Señor. La prioridad de nuestra vida siempre debe ser Dios y las cosas de Dios. Dios debe ocupar el primer lugar de nuestro corazón. Cuando corremos tras nuestras propias vidas y tras nuestras propias casas, como dice el texto, lo que hacemos es traer maldición a nuestras vidas, sequía, desánimo espiritual. Pero cuando miramos la gloria de Dios, cuando ponemos nuestro corazón en las cosas de Dios, entonces somos animados, somos reconfortados y podemos ver la gloria de Cristo en todo su esplendor. Entonces, que la palabra de Dios a través de este libro de Ageo nos anime y que despierte nuestros corazones que muchas veces decaen. Como dice Hebreos, que esto nos motive a levantar nuestras manos caídas y rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para nuestros pies. Oremos al Señor. Amado Dios, bendito Padre, en Cristo Jesús queremos dirigirnos delante de su presencia para agradecerle este tiempo, estos 4 estudios que hemos tenido del libro de Ageo, esta visión panorámica del libro. Señor, bendícelas y que tengan un efecto, Señor, en nuestro corazón santificador. Padre, ayúdanos, Señor, a tomar decisiones que te glorifiquen, que te exalten, Señor, y que sean para la santidad de nuestras vidas. Guárdanos del pecado, de la maldad. Ayúdanos, Señor, en todo a vivir para ti, para honrarte, Señor. Gracias por la iglesia. Bendícenos, guárdanos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.